RTP. Esta hora de la mañana nos acompaña, 7:42 de la mañana, está con nosotros José Chalco Salgado, él es constitucionalista y hablaremos y analizaremos también el artículo titulado Fiscal General. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado constitucionalista, gracias por acompañarnos. Así es, buen día Ramón, es un gusto para mí estar con ustedes y un buen día a todos quienes nos escuchan. Hablemos de este artículo, doctor Chalco, Fiscal General. ¿A qué se refiere? Y hay varios puntos que podríamos tocar y hay varios puntos también que usted toca en este artículo, pero ¿cuál resalta y cuál pues también se suma a la coyuntura que actualmente estamos viendo? El país está abocado, cuando esto se concrete, porque finalmente aún no se lo hace, a la designación del nuevo fiscal general del Estado. Y la elección de un fiscal general del Estado es un asunto de Estado. Y eso implica que debe mirárselo, tratárselo, acoplar las disposiciones normativas y el proceso del concurso a ese miramiento, a una cuestión que rebasa indiscutiblemente solamente una mirada partidista, una mirada de grupo o peor, de metro cuadrado. La designación de un fiscal general del Estado requiere un reglamento de su concurso serio, un reglamento que abarque esta dinámica, esta dimensión, y en donde se superen los errores que hasta este momento ese reglamento presenta. Ya es bastante difícil y cuesta arriba la designación de un fiscal general del Estado cuando esto proviene del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de un engendro constitucional que muy poca confianza, lamentablemente, entrega al país y que su existencia en sí mismo ha funcionado y ha servido exclusivamente para tomarse la institucionalidad del Estado. Estimado doctor Chalco, me gustaría, por favor, que nos dé quizás los puntos claves que usted considera que deberían tocarse o reformarse dentro del reglamento. Y también en su artículo usted criticaba un poco al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como organismo que no ha sido eficiente para elegir esas autoridades y que muchas veces incluso han sido destituidas o no continúan de manera eficiente los procesos. Coméntenos, por favor, cuáles serían esos puntos que deberíamos tener claro para mejorar el proceso y sobre todo también qué sugiere usted para el tema del mecanismo de elección o el organismo que lo elige. Qué gusto saludarle. Lo primero, lamentablemente en este país han reposado mucho las reformas constitucionales que se nos ofrecieron. Recuerde usted que en un primer momento incluso se hablaba de la necesidad de una asamblea constituyente, que yo decía, bueno, esto es una cuestión de un riesgo innecesario y una carta abierta innecesaria para el país. Y luego de aquello, siempre el discurso estuvo en que había que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, mire usted cómo ha pasado el tiempo. Pasan las semanas y los meses y no llegan las reformas constitucionales ofrecidas, ni siquiera como un mínimo cálculo para poder coincidir con aquellas que ya fueron aprobadas por el Parlamento como las bases militares y la que vendrá sobre la eliminación del fondo partidista a las organizaciones políticas. Esta es la realidad en la que estamos. Entonces, seguimos frente a un Consejo de Participación, criticado no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las sentencias judiciales, las investigaciones penales, de que en el Consejo de Participación, en el último tiempo, ha primado una visión de Liga Azul, de ligados, de la búsqueda de tomarse la institucionalidad del Estado. Yo no creo que eso es garantía para nadie, para ninguna persona decente en el Ecuador, que sí las hay. No es ninguna garantía un concurso elevado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el reglamento que se sigue haciendo cambios, se sigue haciendo reformas, algunos de los cambios nos han escuchado, otros no les interesa escuchar. Mire, usted se mantiene, por ejemplo, una suerte de sobrevaloración a jueces y fiscales, es decir, al sistema actual, al sistema de purga, al sistema de metástasis, al sistema de pantalla y de plaga. A ese sistema se le entrega más puntajes
por sobre el desarrollo profesional, el ejercicio profesional o académico que pueda tener una persona. Segundo, en caso de empate, sucede que se desempata por un sorteo. En las democracias y constitucionalismos serios, cuando hay candidatos que llegan a un empate, se pone un nuevo proceso, una nueva fase de desempate técnica, pues. No como si fuera presidente del bingo de barrio, es el fiscal general del Estado. Terceros errores y cuartos, hay una suerte de no inhabilitación porque sean candidatos que provienen de organizaciones políticas o de gobiernos. Estamos frente a la autoridad de conformidad a la Constitución en su artículo 195, encargada de la investigación preprocesal y procesal penal, de depurar el sistema social del Estado, de depurar la institucionalidad si es necesaria. Y no se advierte que debería ser inhabilitado un candidato que provenga de una organización política por razones naturales de conflicto de interés. Doctor Chalco, y en ese sentido, dos cosas que usted ha dicho que son esenciales, y yo creo que ahí radica la realidad y la esencia no solamente de los concursos, sino de la realidad y la esencia del país. Usted ha señalado que se tratan concursos para desempatar como si fueran un bingo. Ya lo vimos, cómo para desempatar tuvieron que sacarse papelitos, pero la normativa también tiene ahí algún tipo de deficiencias. Y segundo, por ejemplo, las grandilocuencias que se arman en cuanto a los concursos, cuando uno le consulta, por ejemplo, y en años anteriores los hemos hecho desde estos micrófonos a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, por qué se dejó pasar a tal o cual candidato para alguna dignidad o titularidad. Nos han dicho, pues, la ciudadanía y ustedes también tienen la obligación de velar por los intereses de quienes están ocupando o participando para puestos públicos. Y es cierto, pero ¿a dónde está la esencia del país cuando nunca aceptamos nuestras propias fallas? Vamos a otro tema que usted ha tocado y es el tema de jueces y los señalamientos que vienen por parte del gobierno, sobre todo el Ministerio del Interior, que ha señalado que hay jueces y fiscales, en general operadores de justicia, que han actuado pues por fuera de los intereses de las mismas. Hoy la Corte Constitucional pues llama a una mesura a estos señalamientos y a no pues instigar ni hostigar también a los jueces y respetar también esta presunción de inocencia con la que cuentan cuando son investigados. ¿Cuál es su análisis dentro de este conflicto en estos momentos que se está pues generando ante tantos malos fallos y también dictámenes que se vienen por parte de jueces y también malas actuaciones de fiscales? Bueno, lo primero, el pronunciamiento al que usted se refiere, es de la Corte Nacional de Justicia, de la Corte Ordinaria, no de la Corte Constitucional. De la Corte Ordinaria, así es. En esa línea, mire, yo creo que lamentablemente en el país la excepción, y ese mismo es el problema de que son la excepción son jueces probos, fiscales probos, servidores judiciales que entiendan la naturaleza del servicio público, de la fe pública, de la confianza pública de los ecuatorianos en sus actos, en sus acciones. Y esa lamentablemente es la naturaleza y realidad que está viviendo el país en el último tiempo. Es decir, la excepción es lo bueno. Y eso implica que no hay que simplemente negar la realidad. No hay que darle espalda a la realidad. Hay que entender la realidad, pero entenderla para ajustarla, para cambiarla, para calibrar y configurar lo que se tiene que hacer. Mire, usted tiene hoy un consejo de la judicatura encargado de sancionar, de dirigir al sistema judicial, que lamentablemente está funcionando a medias, con 3 vocales, de los 5. Usted tiene un consejo de la judicatura que lamentablemente ha tenido un proceso de muy lamentable reingeniería, pero sin periodos fijos de ninguno de sus vocales. Son suplentes, son designaciones accidentales que están en funciones para que el órgano llegue a flote. Eso yo creo que no es bueno en ninguna institución, porque las instituciones tienen que rebasar a las personas. Y para que eso suceda, usted tiene que depurar al sistema, tiene que tener funcionarios con periodo fijo, tiene que tener funcionarios probos con seriedad.
Pero es que hay un fondo aquí, que vuelvo a decirlo así, y espero no ser cansado, sino que se comprenda. ¿Quién designa a los vocales del Consejo de la Judicatura? Del órgano de control y disciplina del Poder Judicial. El engendro constitucional llamado Consejo de Participación. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo creo que aquí hay un error de fondo en el país, que constitucionalmente se lo tiene que afrontar, y no significa aquello el discurso de constituyentes como cheques en blanco. No. Significa depurar lo que hay que hacer a través de las reformas parciales de la Constitución, que permita que esto mejore. A mí me preocupa indiscutiblemente que la Corte Nacional de Justicia, quizás con legitimidad de los que están a favor de ese comunicado, porque ya vemos que hay jueces de la Corte Nacional que dicen que no han apoyado ese comunicado. Pero entiendo que ellos, que con la legítima preocupación han hecho una suerte de espíritu de cuerpo en su comunicación. Pero a mí me preocupa que ahí se debía decir: así se soluciona el sistema. Esta es nuestra propuesta desde la Corte Nacional para mejorar al sistema. Y hablar de estos temas, de la judicatura, del Consejo de Participación, de las reformas constitucionales que están reposando mucho tiempo y que ya no se hacen. No vaya a ser que ya está cómoda la Constitución actual para quienes gobiernan. Eso sería preocupante. Doctor Chalco, si hemos identificado el problema, o al menos lo está poniendo sobre la mesa en el caso del Consejo de Participación Ciudadana como organismo que no está siendo eficiente en las designaciones de autoridades, sean fiscales, jueces y demás, ¿cuál es la alternativa? Si ya tenemos el problema identificado y sabemos que de alguna u otra forma lo mejor sería eliminar ese organismo, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué organismo o quiénes serían las personas designadas para elegir tanto fiscales como las demás otras autoridades? ¿Cómo se podría tener un mejor mecanismo? ¿Qué se aplica, por ejemplo, en otros países? ¿Qué buenas prácticas podemos aprender nosotros? La sentencia 719 EBC de la Corte Constitucional del año 2019 estableció algo que a mi punto de vista genera consenso en el Ecuador. En un país tan diverso, de tantos conflictos, hay algo sobre lo que los ecuatorianos podrían tener consenso, y es la eliminación del Consejo de Participación. Es que esto es en serio. La Corte Constitucional, en su dictamen que he precitado, habilita a que se pueda hacer una reforma constitucional, vía reforma, para eliminar al Consejo de Participación, y eso implica 77 votos de Parlamento, que el gobierno los tiene, y un único referéndum, una sola votación de los ecuatorianos, y se elimina a este Consejo de Participación. Vuelvo a decir que no es confianza de nada. Esto es lo primero. ¿Quiénes pueden hacerlo? El presidente, y lo sabe. Yo mismo he presentado una comunicación a la presidencia junto a otros juristas diciendo que este es un camino idóneo para el país. ¿Quién más puede hacerlo? La Asamblea Nacional. Pero tampoco lo hace. Tienen iniciativa ambos para emprender este camino de reformas constitucionales. Se trata de una operación constitucional. Una operación constitucional con menos riesgo para el país. Y una vez que usted elimina el Consejo de Participación, yo creo que la designación de estos y otros más de 80 funcionarios que designa el Consejo de Participación, todos delicados y todos funcionarios de control o fiscalización en el Estado, debería pasar a un Senado del país, a una Cámara Alta de senadores que integren un Congreso Nacional. Todo esto está atribuido, facultado, por el dictamen 719 RC de la Corte Constitucional. Se lo puede hacer, pero se requiere voluntad, decisión y obviamente pensar en el Estado más allá de un metro cuadrado. Pero en ese caso la propuesta que usted hace con el tema del Senado, y hay uno de los puntos que criticaba justamente el Consejo de Participación Ciudadana, que es el tema de que se ha politizado mucho. Si nosotros llevamos esos puestos de autoridades, 80 puestos que se designan también a una hipotética Cámara de Senado, una Cámara Alta, tendrían un poco ese mismo problema, porque igual de todas formas tendrían una mayoría ese Senado y respondería, digamos, a partidos políticos pertinentes. ¿Cómo podríamos incluso quizás hacer esa diferenciación entre el uno y el otro? Yo no he dicho, es lo que usted dice, que el Consejo de Participación se ha politizado. Yo no he dicho eso. Yo creo que se ha delincuenciado. Yo creo que ahí hay delito.
¿Acaso no hemos visto las investigaciones penales? ¿No hemos visto las sentencias penales de Liga Azul, Ligados? ¿No hemos visto las destituciones que ha hecho la Corte Constitucional a consejeros? Yo no he dicho que se ha politizado, esas son sus palabras. La política coherente es un eslabón entre la sociedad y el Estado. La política ética y no delincuencial es la que permite que el Estado se desarrolle. La partidocracia es sana en un país democrático. Y un Senado es un órgano político, sí, pero usted tiene que poner requisitos para ser senador. Que no sean saber leer y escribir, que ni siquiera están en la Constitución de hoy para ser asambleísta. Basta y sobra con 18 años de edad. Entonces usted tendrá que poner requisitos de un Senado en donde tenga un senador por al menos cada provincia. Serían 24. Es decir, un parlamento mucho más modesto y con requisitos serios para poder ser electo senador, que no solamente son edad, madurez y sapiencia, sino además condiciones éticas de probidad. Eso es como funciona en el mundo. Así es como funcionan los senados en el mundo. Doctor Chalco, y de hecho el problema no es que sean políticos, porque como usted lo ha dicho, es legítimo. El problema es que sean partidistas, porque eso sí viola justamente los parámetros para ser parte del Consejo de Participación Ciudadana y sí te piden ser apartidistas. Le agradezco mucho por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable. Qué gusto, buen día. Una gran mañana, doctor Chalco. RTP